Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo. Con Diego Genú. Hasta la medianoche. En Radio Con Voz 899. Están pasando demasiadas cosas dentro y fuera de la Argentina. Obviamente, en los últimos días, el ataque de Irán con drones y misiles por primera vez sobre el espacio aéreo de Israel y un conflicto que se reactiva, un conflicto que amenaza con desbordarse, un conflicto que obviamente tiene detrás o involucradas a las potencias más grandes del planeta, un conflicto con raíces históricas que enfrenta al Estado de Israel con los palestinos, con la causa palestina. Y además un conflicto que tiene hacia el interior de cada uno de esos bloques diferencias, bloques que son heterogéneos entre sí. Un conflicto que tiene mucho de drama, por supuesto, por la cantidad de muertes civiles que tiene en la historia el conflicto palestino-israelí, y que además desde el 7 de octubre con el ataque de Hamas recrudeció con más de 30.000 muertos civiles palestinos. Tiene mucho de drama este conflicto y tiene mucho de puesta en escena. Eso es lo que dicen los que saben, los especialistas, porque se están midiendo fuerzas unos y otros. Algunos planteaban que el ataque iraní era anunciado después del ataque en Damasco, donde Israel asesinó a un general iraní. Y ahora lo que se estudia, por lo menos a esta hora y desde hace 3 días, es la respuesta de Israel. ¿Qué tipo de respuesta le va a dar Israel al ataque? Ataque frustrado, pero ataque sin duda inédito de Irán sobre el espacio aéreo, sobre el territorio israelí. Biden quiere hoy una salida diplomática, no quiere una respuesta bélica, y ese es uno de los ejes centrales de lo que a mí me interesaba aportar hoy en Israel, en el gobierno israelí. Hay 3 figuras importantes, 2 en especial. Uno, por supuesto, es Netanyahu, el primer ministro. El otro es el ministro de Defensa, Gallant. Y el tercero, me parece a mí que es quizá el más importante o el que más proyección tiene. Se llama Benny Gantz, es el líder de la oposición que se sumó al gobierno de Netanyahu después del ataque de Hamas, ese gobierno de emergencia que armó Netanyahu convocando a su oposición. Pero claro, Gantz es al mismo tiempo el principal opositor de Netanyahu, es su aliado, está todavía dentro del gabinete de guerra del gobierno israelí, pero asoma como el candidato de mayor popularidad para elecciones anticipadas que él mismo está planteando. Además, fue jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas de Defensa de Israel entre 2011 y 2015. No es un recién llegado, no es un improvisado. Este socio o enemigo íntimo que tiene Netanyahu en el gabinete. Gantz es el líder de la oposición y hay que seguir lo que hizo en los últimos meses, porque viajó a Washington en febrero, estuvo en el Departamento de Estado, estuvo reunido con los 2 funcionarios más importantes que tiene Biden. Uno es Jake Sullivan, que es el consejero de Seguridad Nacional, la mano derecha de Biden. El otro es Antony Blinken, el secretario de Estado, el canciller de Biden. También estuvo reunido con Kamala Harris. Es decir, que Gantz, una de las personas que tiene que definir en este momento cómo Israel le va a responder a Irán, es el socio de Netanyahu, pero es también su principal amenaza, su principal rival. Tiene una relación directa con Washington y pidió hace 3 semanas nada más
elecciones anticipadas. Lo dijo en público, hizo una conferencia y dijo: esto lo estamos discutiendo con Netanyahu. Por supuesto, Netanyahu no quiere abandonar el poder. Al contrario, la guerra es algo que muchos analistas piensan lo mantiene en el poder, mantiene su centralidad. Y lo cierto es que Estados Unidos está en campaña electoral también. Por esto, este conflicto es un conflicto que preferiría evitar Biden en especial. Un Biden que hace por lo menos 3 o 4 meses está buscando un reemplazante para Netanyahu, está buscando otros interlocutores en Israel, para Washington, para él mismo, porque Netanyahu es un viejo amigo de Biden que no le responde como Biden quisiera, o por lo menos ese es el juego que se da entre Biden y Netanyahu. Hablan permanentemente. Ya más de una vez Biden pidió una tregua, un alto el fuego, amenazó incluso con retirarle el financiamiento a Israel, pero nunca lo hace. Y Netanyahu al mismo tiempo nunca le termina de obedecer como se supone que quiere la Casa Blanca, el Departamento de Estado. Y si uno lee la prensa estadounidense, no desde el sábado pasado, sino desde hace varios meses, se habla de un momento de quiebre en las relaciones entre Israel y Estados Unidos por primera vez en mucho tiempo. No solo se están rompiendo o está resquebrajada o hay una tensión entre Biden y Netanyahu, sino que hay una tensión que los excede a los mandatarios de turno. Porque además los republicanos, que están en campaña con Donald Trump como candidato, no quieren financiar más guerras, ni la guerra de Ucrania, ni la guerra en Medio Oriente. Y Biden y Trump, si tienen alguna coincidencia, o si tuvieron alguna coincidencia en esta campaña, que los tiene otra vez como candidatos excluyentes, justamente fue en relación a la guerra y a Netanyahu. Hace 3 semanas, un dato que tuvo poca cobertura, por lo menos en Argentina, Trump le dio una entrevista al diario israelí de mayor circulación, que se llama Israel Hayom. Es un periódico pro-Netanyahu. Fue el periódico, el diario que eligió Trump para hablarle a Netanyahu. Y ahí, esto fue hace 3 semanas, Trump dijo: tenés que terminar tu guerra. Y yo diré, Israel tiene que tener mucho cuidado. Esto lo dijo Trump hace 3 semanas. Porque estás perdiendo gran parte del mundo, estás perdiendo mucho apoyo, tenés que terminar tu guerra, hay que hacer el trabajo y hay que llegar a la paz, a una vida normal para Israel y para todos los demás. No sé qué está pensando ahora Trump, pero sin duda, tanto Trump como Biden piensan que esta es una guerra que no les conviene. Por lo menos mientras estén en campaña electoral. A Biden le trae mucho costo en Estados Unidos, de los sectores progresistas, de los sectores demócratas, el apoyo que le está dando a Netanyahu, a la guerra, a la ofensiva israelí, a la respuesta bélica de Israel, o que le dio hasta el sábado pasado Biden a Netanyahu. Hay muchos sectores, hay manifestaciones, por supuesto, en Estados Unidos a favor de la causa palestina y en contra del Estado de Israel. Manifestaciones que muchos dicen no tienen antecedentes. Por eso, lo central hoy, hay que ver cuál es la respuesta que finalmente le da Israel a Irán, si es parte de una puesta en escena o si es un ataque que desencadena un conflicto mayor, como muchos temen. Pero a Estados Unidos, a los candidatos, a Biden, a Trump, en este momento no les sirve el conflicto en Medio Oriente. Todo esto, claro, al presidente argentino Javier Milei no le interesa, o no le conoce, o no le importa. Viaja mucho a Estados Unidos, pero actúa como si no hubiera elecciones. Hace unas horas Biden se reía un poco de Milei en una entrevista que le hicieron, porque decía, da todo sin pedir nada. Por supuesto, Milei apuesta a Trump, pero el que gobierna es Biden, y esta postura de alineamiento incondicional de Argentina, del presidente argentino con Israel, por supuesto que preocupa a muchos, porque Milei está como desconectado de
lo que se está dirimiendo puertas adentro en Estados Unidos. Sobreactúa un drama que lo sobrepasa, como decía un viejo periodista. Y el problema es que en esa sobreactuación de Milei estamos en el medio de millones de argentinos, de argentinas. Viajó Milei la semana pasada, estuvo con Elon Musk, estuvo en Miami, después volvió de urgencia, pero los problemas se quedaron en Argentina. La inflación, un dato alentador para el gobierno que puede decir que está bajando la inflación, 11%, más importante incluso que ese 11%, es la inflación núcleo, como algunos destacaban, 9,4%, es un dato importante para el gobierno, pero claro, si uno mira, la inflación interanual es de 288%, no se le puede adjudicar a Milei. Ahora, la inflación acumulada de los últimos 3 meses, sin contar diciembre, es de 51,6%. Eso es todo de Milei, más allá de que la inflación desacelera, pero desacelera en un contexto muy particular, con el dólar planchado, que muchos le están advirtiendo a Milei, eso es peligroso, eso termina en una devaluación, eso implica que el campo no va a liquidar la cosecha, que el campo, que es el principal proveedor de dólares para la economía argentina, sedienta de dólares, si el campo no liquida por ese dólar atrasado, bueno, como lo decíamos acá, en algún momento el gobierno es un perro que se muerde la cola, tiene el dólar atrasado, eso le sirve para planchar la inflación, pero le complica en el frente de la liquidación de la cosecha. Con el dólar pisado y con las tarifas que ahora empiezan a pegar en los hogares de la clase media, especialmente en los hogares también de la clase media que votó a Milei. Es una inflación que desacelera, pero que tiene problemas muy claros sin resolver, que es muy precario ese equilibrio y hay que ver cuánto dura esta desaceleración de la inflación que logró Milei, que festeja Caputo. Si uno mira los alimentos, por supuesto, viajan a una velocidad muy superior a la velocidad a la que se actualizan o se recomponen los salarios en la Argentina. Si uno mira los alquileres, que cada vez se renuevan en un lapso más corto, en algunos casos cada 3 meses, cada 6 meses. Si uno mira las prepagas, tema de polémica de la semana pasada, con el ministro diciendo que le declaran la guerra a la clase media. Si uno mira un dato de hoy, por ejemplo, el consumo de carne en la Argentina, que llegó al peor registro de los últimos 30 años. En marzo, cada argentino comió 10 kilos menos que hace un año. Esos son los datos de marzo, 42 kilos de carne. Claro, en 2023 ya habían aumentado mucho las carnes, los alimentos, y la carne había aumentado 310%. No es todo de Milei, pero sigue aumentando algo, claro, básico para la cultura de los argentinos, para la mesa de los argentinos, el peor registro de los últimos 30 años. Y las diferencias internas también en el gobierno. Cuando Caputo dice las prepagas le declaran a la clase media, Sturzenegger, que es como su sombra, su amenaza velada, dice Caputo está protegiendo a los laboratorios que son los responsables por los aumentos de los medicamentos de gran parte del aumento de las prepagas o de los costos de las prepagas. Bueno, hoy renunció Claudio Velocapit, el enemigo perfecto del gobierno, ligado en su momento a Massa, un empresario que habla de más muchas veces, que se autoincrimina, dio un paso al costado. Pero hay diferencias internas y me parece que es importante. Sturzenegger lo dice a veces detrás de escena, pero el otro día en televisión dijo hay que confiar en el mercado, se desmarcó del ataque de Caputo a las prepagas. Sturzenegger dice, cuando Caputo ataca a las prepagas protege a los laboratorios. Ahora viaja Caputo a Washington en un viaje que muchos piensan desesperado para conseguir un nuevo salvataje del Fondo Monetario Internacional, nueva deuda, aire, un respirador artificial. Habrá que ver si los elogios del fondo a la Argentina de Milei, si los elogios de Georgieva se traducen
en efectividades conducentes, si hay plata fresca para Milei, porque además, claro, este dólar atrasado que el propio Fondo Monetario Internacional le dice es un problema, conspira contra los números, las reservas del Banco Central. Las diferencias internas no son solo de Caputo y Sturzenegger, lo vimos la semana pasada, probablemente tengamos otro capítulo esta semana, con la pelea en el Congreso, en la Cámara de Diputados, que terminó con la renuncia del jefe del bloque de La Libertad Avanza, cuando querían nombrar a Marcela Pagano en la Comisión de Juicio Político, y Karina Milei con los Menem, el Karina Menemismo, según lo bautizaron algunos en la Cámara de Diputados, trabajó para impedir ese nombramiento. Los Menem son Martín Menem, alguien conocido, presidente de la Cámara de Diputados, y Lule Menem, que es su jefe político, el hijo de Eduardo Menem, Martín Menem, tiene como jefe a otro miembro de la familia con mucha experiencia en la década del 90, Lule Menem, la mano derecha de Karina Milei. Son los que echaron a Sago al que era el jefe de la bancada de diputados. ¿Cuál es el problema de eso? Que en realidad cuando lo echan a Sago están desautorizando al presidente de la nación. Karina Milei se impone sobre el criterio del presidente, que le había dicho a Sago, que le había dicho a Pagano, vayan para adelante con este nombramiento en la Comisión de Juicio Político. Evidentemente a Karina Milei le preocupa, más que al presidente, la posibilidad de que prospere, cuando cambie el viento, si las cosas no salen como Milei quiere, que prospere un juicio político en la Cámara de Diputados, y no quiere por eso a Pagano ahí. Está la discusión interna en La Libertad Avanza, una fuerza nueva, con muchas figuras que debutan en política, que no conocen el reglamento de la Cámara de Diputados del Senado. Pero la discusión también está fuera de La Libertad Avanza entre los que quieren que a Milei le vaya bien, los que defienden el gobierno del mercado, los que piensan que Milei es el encargado de dar vuelta a la página de 20 años de populismo. Es lo que se puede ver, por ejemplo, cuando se discute el nombramiento o la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema. Hay una pelea muy grande en el establishment, en el círculo rojo, entre familias del poder que están enfrentadas, en el colegio de abogados, en los tribunales. Uno podría decir a nivel de los medios, es una pelea entre Infobae y La Nación. Infobae con Daniel Haddad, amigo de Lorenzetti y Lijo, y La Nación con Julio Saguier, alguien que fue muy cercano a Mauricio Macri, más cercano hoy a Rosati y en especial a Rosenkrantz, que por supuesto comparte más la filosofía empresaria, la filosofía de mercado, pero lo están objetando al hijo, no lo quieren al hijo. Hay una discusión muy grande entre los que quieren que Milei cuide las formas para darle, piensan así, mayor solidez a este gobierno que llegó en muy poco tiempo al poder en la Argentina. Desde el periodismo también, por ejemplo, algunas figuras, animadores, se quejan de que Milei invita al embajador de Israel a las reuniones de gabinete. Milei entonces aprovecha para apuntar contra la nata, señalarlo como larretista. Hay una discusión ahí de Milei con los tanques de la comunicación. Los históricos del periodismo que fueron muy antikirchneristas y hoy le piden a Milei que cuide las formas. Milei, como parte de su estrategia permanente de campaña, dice: los históricos del periodismo, que no le responden, porque hay otros que sí le responden, son parte de la casta, son parte de ese periodismo ensobrado, de esos micrófonos ensobrados. Y lo que me interesa de ese conflicto es, incluso los socios de Milei, incluso los partidarios de Milei, incluso los que querían que el peronismo pierda las elecciones, hoy tienen diferencias muy manifiestas. Los que quieren que a Milei le vaya bien, pero quieren darle solidez
al gobierno de Milei, quieren darle una arquitectura legal al gobierno de Milei, quieren que Milei consiga apoyo en el Congreso, quieren peinar a Milei, quieren transformarlo en algo que no es. Habrá que ver si pueden, pero es interesante como síntoma de que no está todo el poder conforme, alineado con el presidente. Bueno, pasó también con Donald Trump en Estados Unidos, en su pelea con algunos medios, con Wall Street, con actores del poder. Hay que ver hasta cuándo Milei puede, con esta fragilidad que tiene, legislativa sobre todo, sostener tantos enfrentamientos a la vez. Pero hay muchos que tratan de ayudarlo. Hay que mirar nomás el proyecto de reforma laboral del radicalismo, decía Luis Campos, del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. Una reforma laboral propone el radicalismo que está a la derecha de Sturzenegger. Hicieron el esfuerzo y lo lograron, bueno, porque es un proyecto el que presentó Rodrigo de Loredo, que convierte el derecho a huelga en papel mojado. Según Luis Campos, que es alguien que estudia desde hace mucho tiempo los temas sindicales, la legislación laboral, que por supuesto mantiene el periodo de prueba a 6 años, lo amplía, que busca desfinanciar a los sindicatos. Pero incluso ese Rodrigo de Loredo, ese radicalismo tan servicial con Milei, tiene objeciones a Milei. Busca moderarlo, busca sentarlo a una mesa de consenso. Y ahí va, por ejemplo, Guillermo Francos, que es el único diplomático que tiene el gobierno de Milei, a tratar de negociar con los gobernadores el apoyo para las leyes que necesita este gobierno, que viene, entre otras cosas, a hacer el ajuste más grande de la historia de la humanidad, según lo dice el presidente, y también a refundar la relación entre capital y trabajo. A veces hay incoherencia en Milei cuando va contra la casta, dice que va a eliminar los registros automotores y, como también nos enteramos hoy, decide aumentar los trámites en el registro automotor, una fuente de financiamiento histórica de la política de la casta. En ese caso a Milei le sirve. Hay que ver si la sociedad le factura ese tipo de incoherencias o si a la sociedad le duele más el tarifazo que empieza a pegar ya en los hogares. Pedirle coherencia a Milei es demasiado. Pedirle solidez es demasiado. Pedirle prolijidad, querer peinarlo a Milei es demasiado, pero es lo que tratan de hacer parte de las familias del establishment, del Círculo Rojo, que buscan darle mayor entidad a Milei, mayor solidez, afeitarle las patillas, tratar de peinarlo. Pero claro, la legitimidad que tiene Milei se la dieron los gobiernos anteriores, a los que él todas las mañanas, todos los días, sigue culpando por este presente. Se lo sigue cargando a la cuenta del peronismo, se lo sigue cargando a la cuenta de Macri. Y la oposición colabora, una oposición que le discute las comas, una oposición que no se anima a discutir con Milei, que es la oposición colaboracionista, y una oposición como el peronismo, donde Andrés Larroque, lo vamos a hablar hoy en el programa con Facundo Cotet, expuso en las últimas horas las diferencias que hay dentro del peronismo, no solo dentro del peronismo, dentro del kirchnerismo. En la mesa chica de Cristina, entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner. Larroque, que fue secretario general de la Cámpora, contra la Cámpora. Contra 3 o 4 ñatos que te mandan un mensaje por WhatsApp y así pretenden trasladar la conducción de Cristina. Dice Larroque, el que ataca a Kicillof, el que ose cuestionarlo, en alguna joda está o no está jugando a favor del peronismo. Es una discusión intra-kirchnerista, prácticamente. Es el mismo Larroque que muy temprano se había enfrentado a Alberto Fernández, en ese momento en sintonía con Máximo Kirchner, que tiene muchas veces esa vocación de hacer públicas las discusiones que se dan en privado. El sismógrafo, me decían en algún momento del Frente de Todos. Bueno, hay un sismo en el kirchnerismo, hay un sismo en el peronismo kirchnerista. Y es alguien que, claro, se expone muchas veces, que no tiene problema en exponerse, en salir a confrontar,
pero siempre lo hace en función de un jefe. Antes era Máximo Kirchner, hoy es Axel Kicillof en contra de Máximo Kirchner. Hay un debate natural, un debate lógico, un debate pendiente, un debate que sería saludable que la oposición que trajo a Milei o que permitió que Milei se convierta en presidente, que esa oposición se anime a dar ese debate. En ese sentido uno puede decir, es saludable que Larroque hable en público de ese debate en un rol que ya le vimos jugar en otro momento. Pero esa división, ese balance que está prohibido, esa síntesis que no llega entre los que perdieron, entre los que ayudaron a construir la legitimidad que hoy tiene Milei, esa ausencia de autocrítica, ese reparto de culpas cruzadas donde nadie se hace responsable de nada, eso también es lo que hoy le da a Milei la fuerza que tiene. Fuera de tiempo. Una mirada propia. Diego Genú.